Otro factor muy importante que nosotros que deberíamos tener en cuenta para ver, aprender de nuestras experiencias es aprender a conocer el para qué de la situación. Pues bueno, este es la segunda respuesta que he tenido con respecto a la experiencia que comenté en el video anterior, cuando en el momento analicé el para qué de aquellos actores que participaron en esa experiencia cuando se llevaron el carro a los patios. Pues bueno, anoche fue otra clara información del para qué de la situación que se vivió en esa experiencia. Entonces, resulta que, como había comentado antes, el día que tuve esa experiencia, sentí de todo: rabia, frustración, miedo, lloré y de todo eso. Adicional, vi así de chiquitico a la gente de tránsito por sacarme el parte. Pues resulta que en ese momento también sentí que es también importante durante ese proceso aprender o conocer, y también como te digo, como aprender a hacerle caso a nuestra intuición. Pues ese día yo me fui en el carro, iba con mis hijos, y yo no me sentía cómoda manejando, la verdad. Sentía que algo estaba molestando en el carro, sentía el carro muy desequilibrado, en especial en la llanta y del lado de adelante del conductor, y no me sentía cómoda, la verdad. Y bueno, pasó lo que tenía que pasar. Pues resulta que anoche, después de ese suceso, bueno, después de todo lo que pasó, que fue un desgaste, pero que al final, al fin y al cabo, se pudo recuperar el carro ese mismo día. Pues quedó el carro ahí, y resulta que ayer mi esposo llevó el carro al mecánico porque aún todavía seguía molestando algo en la llanta. Pues resulta que el mecánico ayer lo dejamos, mi esposo lo dejó allá afuera, mientras por la noche el mecánico lo entraba hacia el parqueadero, hacia su local, para arreglarlo. Y resulta que escribe a mi esposo y le comenta que cuando iba a entrar el carro, la llanta del carro se cayó. ¿Sí? Entonces se zafó del carro. O sea, nosotros días antes habíamos hecho un cambio. Yo había cambiado una parte del carro que se llama la tijera, que va unida de la llanta al carro, y resulta que cuando el mecánico anoche lo movió, ¡pum!, se cayó esa llanta. Entonces empezó a decirnos que gracias a Dios, por fortuna, fue en ese lapso y no se cayó en carretera, porque si hubiera caído en carretera, el carro hubiera dado botes. Entonces la tragedia hubiera sido grande por esa situación, porque se desajustó. Entonces ahí fue cuando yo empecé a pensar y a atar cabos y a decir y dar gracias. Y entre mí dije: gracias a ese agente de tránsito. En ese momento no lo entendía, pero anoche lo pude entender con tal claridad, que gracias a él, que fue tan insistente y fue tan contundente conmigo en el momento de hacerme la, 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 la inmovilización del carro, que no dio tiempo de nada. Él dijo no, y se va, y se va, y se va. Entonces fue muy contundente ese agente de tránsito. ¿Por qué? Porque detrás de eso había un para qué, y era eso. Donde yo me hubiera ido así con el carro, otra historia era diferente, porque estaba en peligro el carro estaba fallando. Entonces ahí es donde yo digo: oh por Dios, las experiencias, aunque en ese momento uno no las entienda, aunque en ese momento uno no comprenda lo que está sucediendo, el mismo tiempo le dará a uno las respuestas claras, y más aún cuando uno decide ver la situación de otra manera, la experiencia de otra manera. Entonces esa fue mi experiencia que tuve. También las dos factores muy importantes. Entonces aquí te dejo como una recomendación para que cuando te pase cualquier experiencia, cualquier situación en tu vida, por más dolorosa, por más difícil que sea, siempre pide al universo, pide a tu Dios, pide a tu energía, a la persona, al ente, lo que tú quieras según tu creencia. Pide ese momento de claridad, pide ver esa situación de otra manera. Y verás que realmente sí tiene poder. Cuando tú tienes esa palabra y la dices de esa manera, las respuestas llegan, así como me pasó a mí. Entonces aquí la recomendación es que cada vez que tú tengas una situación de tu experiencia, recuerda siempre tener presente que hay que hacerle caso a la intuición, a tu intuición en ese momento. Dos, identificar el para qué
de la situación que estás viviendo. Y 3, también reconocer el para qué de aquellos actores que hacen parte de esa situación, porque cada uno nos muestra algo, cada situación nos muestra por qué se debe suceder. Y hoy me doy cuenta que las cosas no suceden porque sí, siempre hay detrás de eso una enseñanza, un aprendizaje, y sobre todo termina uno dando gracias a las experiencias y a las situaciones que llegan en tu vida. Entonces quería compartir contigo para que tú también lo tengas en cuenta, para que tú lo practiques en tus experiencias, y cuéntame, déjame en tus comentarios cuando practiques estas 3 identificaciones en tus experiencias, en tus situaciones, a ver cómo te va.